Me siento súper agradecido y honrado de ver tanta gente en la sala y haber sido parte de este MCA Festival. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, a mí se me pidió hablar sobre ese tema. Y al comienzo yo pensé que a lo mejor era un tema demasiado alejado de nosotros. Pero este es un tema que tiene connotaciones no solo económicas, políticas, sociales, sino que es un tema de una gran connotación humana y espiritual. Por lo tanto, hoy día yo reduje ese título en dos cosas fundamentales: transformación global y conciencia colectiva. Transformación global y conciencia colectiva. Muchos se estarán preguntando cómo es posible que hablemos de un tema tan global cuando todos nuestros problemas están aquí ahora en lo local. Sin embargo, si nosotros vemos cuáles son las verdaderas causas de lo que está pasando en lo local, no todo, pero muchísimo de ello tiene que ver con lo que está pasando a nivel global. Y en ese sentido hay dos dimensiones fundamentales para entender este tema de la transformación global y la conciencia colectiva. Primero, como humanidad tenemos un destino colectivo. Y este destino colectivo está guiado por lo que vamos a hablar mucho hoy día, que es la interdependencia, no la independencia, y el karma, la ley del karma. Porque no es por casualidad que estamos en este momento en la Tierra. Y en segundo lugar, en relación a la transformación que nosotros tenemos que hacer como individuos y la humanidad en su totalidad, en esa relación es muy importante entender de que tenemos condiciones iniciales compartidas. De que mis condiciones iniciales de mi transformación tienen mucho que ver con las condiciones iniciales que tú tienes en tu transformación. Y de esto tenemos que tomar conciencia. Destino colectivo y condiciones compartidas. Todos sabemos que tenemos una evolución individual y que tenemos una evolución colectiva. Sin embargo, hoy, en esta época de la historia, lo más importante es estar consciente de este paso de lo individual a lo colectivo. Y nos estamos esforzando a no hacerlo. No estoy diciendo en esta sala porque nosotros lo tenemos claro. Pero en el mundo es muy difícil este paso del individualismo materialista a un mundo colectivo y de la cooperación. Y no es solo este cambio de lo individual a lo colectivo, sino que además este cambio va acompañado de otros cambios y tendencias mundiales que van navegando, o nos podemos resistir o podemos avanzar. Uno de estos grandes cambios es el cambio que todos exigimos de la cantidad a la calidad. Otro movimiento de fundamental importancia. En economía yo digo, mira, no se trata de producir más, sino que se trata de producir bien. Otro cambio importantísimo es el cambio de lo temporal a lo instantáneo. La humanidad hoy vive un tiempo instantáneo. Yo me acuerdo cuando era joven, mi abuelo me llevaba mucho al cine y había un tráiler que se llamaba El mundo al instante, que hacían los alemanes, y nos contaban la noticia de 3, 4 semanas atrás, porque llegaba cada 15 o 20 días este rol de película. Hoy tú pones la internet y tú sabes perfectamente lo que está pasando. Y finalmente otra tendencia importante es que vivíamos en un mundo con fronteras, hoy día vivimos en un mundo sin fronteras. ¿No es cierto? Más de 7.000 millones de habitantes, de los cuales el 2050 tendremos 10.000 millones de habitantes en el planeta, y 35% de esos 10.000 millones en la India y la China. 35% del planeta en 2 países. Esos son los cambios que tenemos que ver y ver cómo esta transformación colectiva, esta conciencia colectiva puede pasar. Hoy no hay una evolución solamente individual. Eso no existe. Para aquellos que son cristianos no hay una salvación solamente individual. Eso tampoco existe. No existe una transformación individual. No existe. No existe una sanación individual para los terapeutas que están en la sala. Tú no puedes estar sano si la naturaleza está enferma.
Tú no puedes estar sano si yo estoy enfermo. No existe realmente solo lo individual. Pero cuando hablo de lo colectivo, yo hablo de todas las formas de vida del planeta. No hablo en un sentido homocéntrico, que es solo el ser humano. Son todas las formas de vida del planeta. Y quisiera decir ya, de que así como tú estás en evolución y transformación, también los pájaros, los animales están en evolución y transformación. Y tenemos que tener mucho cuidado, nosotros con nuestro homocentrismo, de limitar, desviar el punto de la transformación de la naturaleza porque somos uno. La gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy es cómo creamos bienestar colectivo, cómo vivimos en forma colectiva, cómo hacemos este pasar en forma colectiva. Frente a tanta cosa que está pasando en el mundo, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la rotura de la capa de ozono, el tema de la migración, el tema de la falta de gobernabilidad de este mundo en forma global. Porque esto no está separado, este es el fruto de nuestro comportamiento. Otro punto de partida es decirles que nosotros no somos una isla, nadie es una isla. Y por lo tanto, si no somos una isla, ¿cómo vivimos en este mundo sin fronteras? ¿Cómo vivimos nosotros en un mundo que se achicó? Yo les pregunto a ustedes, ¿hasta dónde llega Estados Unidos? No es solamente allá en Norteamérica. Estados Unidos llega a todas partes, pero quiero decirles otra cosa, que Chile también llega a todas partes. Aunque nosotros no tengamos esa conciencia solo de lo material, Chile puede llegar muy lejos con nuestra espiritualidad. El mundo se achicó y es importante encontrar una nueva forma de vida en el planeta. Y esto parece esotérico, mientras el planeta se debilita y se debilita. El planeta no es tuyo ni es mío. El planeta es de nosotros. Y ese cambio significa entender los derechos y las responsabilidades colectivas. Significa entender perfectamente que tenemos que tener una revolución de valores para poder hacer esto. Y más importante que el tema hoy día, un mundo nuevo, una vida nueva, necesita una conciencia nueva. Y no voy a hablar de tu conciencia individual solamente, muy poco voy a hablar de nuestra conciencia colectiva, cómo sucede eso en el planeta. Si queremos una nueva vida, necesitamos una nueva conciencia. Y esto demanda de dos cosas importantísimas. Entender que necesitamos un nuevo ser global y segundo, que tenemos que entender nuestros estados de conciencia para poder tener idea de qué pasa con nuestro materialismo, con nuestro neoliberalismo y todas estas cosas del cotidiano que aparecen separadas de la espiritualidad. Yo no concibo la espiritualidad separada de lo público. Para mí es imposible pensar que yo practico espiritualidad en mi casa y cuando soy gerente de empresa yo hago otra cosa. Eso a mí no me cabe. Entonces quiero hablar de este nuevo ser y quiero hablar de estos estados de conciencia. El ser global es aquel que tiene una habilidad, esta palabra es muy importante, una habilidad de transformarse en el otro sin perder su propia identidad. El ser global necesita que tú tengas una identidad propia y ahí está tu trabajo individual. Tú no puedes tener una globalización, ¿no es cierto?, en que los países globalizan la economía, pero no globalizan al ser humano. Esta habilidad hay que desarrollarla. Y muchos de los niños de ahora, particularmente los niños cristal, todos estos niños que han llegado al planeta, ellos tienen una claridad impresionante de ser un ser global. Vuelvo a repetir, el ser global es aquel que realmente es capaz de transformarse en el otro sin perder tu propia identidad. Si yo veo a una persona pobre, yo tengo que tener esa capacidad de vivir esa pobreza. Pero yo no tengo por qué ser pobre, eso no es una exigencia. Yo no puedo ser chino, no puedo ser tailandés, no puedo ser de la religión X, Y o Z, pero sí, siendo un ser global, tengo que tener esa capacidad. Yo les diría a ustedes que es sumamente importante que este ser global hoy está insertado en la era que vive la humanidad. Nosotros ya dejamos la era de Piscis, en que la regla de oro de la época de Piscis era en tanto yo sé, en tanto actúo. El saber como la fuerza
de la era de Piscis. Las universidades, los centros de investigación, la revolución industrial. Hoy día vivimos la época de Acuario, en que la regla de oro es diferente. La era de Acuario dice, en tanto yo me autorrealizo, en tanto yo tengo la experiencia de, en tanto actúo. Se acabó la autoridad de parte de las instituciones. Si tú me preguntas, oye, don Alfredo, usted dice que es economista, a lo mejor usted es un chanta y no es economista. Yo voy a la Universidad de Chile y saco un título, lo notarizo, mira, me dieron este título. La universidad me autorizó a ser economista. Hoy día no me autoriza la universidad a ser economista, me autoriza mi propia experiencia, me autoriza mi propia realidad y mis procesos de autorrealización. Esa es la esencia de la era de Acuario. Pero también hay otras formas de contar el tiempo. Una forma de contar el tiempo es espíritu, mente, cuerpo en la era de la humanidad. Pasamos la época del espíritu, pasamos la época de la mente racional y ahora estamos en la era del cuerpo. Mira qué interesante este camino colectivo. La importancia del cuerpo humano que muchos de nosotros lo ha denigrado, lo ha dejado, digamos, de lado. Me parece también muy importante entender de que hablar del ser colectivo significa estar inmerso en esta nueva era de la humanidad. Este ser colectivo es un ser consciente, es un ser evolutivo bajo su propio camino. ¿Cuántos tenemos camino? ¿Cuántos no tenemos camino? ¿Cuántos estamos esperando que la universidad me lo diga? ¿Cuántos estamos esperando que esta institución me lo autorice? Aquí en esta sala estamos todos autorizados a vivir nuestra vida. Estamos todos autorizados, cuando salgamos de esa puerta, estamos todos autorizados a vivir nuestra propia experiencia colectiva. Nadie nos puede limitar esa experiencia. El ser global. Y yo dije que había otra dimensión que era la de la conciencia. Y esto es muy interesante y me voy a poner un poquito esotérico si me lo permiten. ¿Me lo permiten? Porque realmente cuando hablamos de la conciencia colectiva tiene un origen. Y tiene un origen en otro estado de la conciencia. El ser humano pasa por muchos estados de conciencia antes de entender la conciencia colectiva. El primer estado de conciencia es conciencia que soy conciencia. Cuando me separo de la totalidad del todo y por primera vez tengo identidad. Pero lo interesante es que cuando yo tengo conciencia que soy conciencia, no me puedo olvidar de mi origen, que es la totalidad. No me puedo olvidar de todos los atributos de la totalidad. El amor infinito, la compasión, la justicia, la omnipresencia, la omnipotencia. Salí de eso y me transformo en individuo. Pero nosotros que estamos aquí en la tierra, pasamos de conciencia que soy conciencia a conciencia que soy materia. Y este trabajo de pasar de conciencia que soy conciencia a conciencia que soy materia, es un trabajo dificilísimo que nunca nos enseñaron. Yo paso de conciencia que soy conciencia a conciencia que soy materia para resolver un problema espiritual, no para resolver un problema material. Para resolver un problema de mi evolución espiritual, no para resolver un problema de la evolución material. Y podría hablar horas de esto, pero no hay tiempo. Conciencia que soy conciencia, conciencia que soy materia. Viene conciencia que tengo sentidos, que te siento. Para ser colectivo tengo que sentirte. No eres un número. Y la otra que es muy importante, conciencia que soy interdependiente. Cuando el niño sale del vientre de la madre, lo primero que hacen los médicos es entregárselo a la madre porque ese es su primer estado de confirmación de la interdependencia. Por lo tanto, la conciencia colectiva que nace después de haber nacido nosotros, ¿no es cierto?, en que nos bombardean con la educación y con todo eso, la conciencia colectiva nace fundamentalmente de la conciencia que soy conciencia. Y ahí está la identidad del ser global. Y también de la conciencia de la interdependencia. Pero hay otra dimensión más para entender lo colectivo, que es lo que el Buda llama en el Tripitaka. El Tripitaka es como la Biblia de los budistas Nihayana, de los que se visten de naranja, café, que se llama la conciencia contenedora. La conciencia contenedora responde a la primera ley espiritual que dice: todos los estados del ser ocupan espacio.
Todos los estados del ser ocupan espacio. La rabia a mí me ocupa mucho espacio, rápido. Pero el amor también ocupa espacio. La compasión también ocupa espacio. Tú ocupas espacio en mi vida, yo ocupo espacio en tu vida. Y la conciencia contenedora tiene la gracia, tiene el atributo de contener todas las conexiones individuales como las conexiones colectivas, como el cuerpo humano. El cuerpo humano es mi conciencia contenedora y contiene el todo, pero también contiene la sabiduría de la visión, también contiene la sabiduría de la audición como elementos individuales. Y ahí es donde está el entendimiento de poder ir a esta relación, transformación global y conciencia colectiva. Y por lo tanto esta conciencia colectiva funciona energéticamente como un embudo al revés. Yo hago mi trabajo y ella está al medio, en el gollete de este embudo al revés. Voy al colectivo, el colectivo viene a mí, voy a lo individual, voy al colectivo, transformo el colectivo me transforma a mí, y este es verdaderamente la energía de la nueva espiritualidad de la nueva era. No es ni vertical ni es horizontal. Y es la conciencia contenedora la que finalmente nos va a decir que existe un karma colectivo. Va a ser la conciencia contenedora que nos va a decir que existe un dharma, una obligación, un contrato colectivo. Es la conciencia contenedora la que va a decir que la conciencia global también existe. Y es esa experiencia meditativa que uno tiene en ese mundo de la conciencia contenedora, donde tú eres capaz de observar la mente global, el cuerpo global, el alma global. Y yo le diría a los organizadores, ¿no es cierto?, de este evento, el MCA global. Y ese MCA requiere de otro carácter. Ese ser global requiere de otro carácter, no es la suma de las partes, es más que la suma de las partes. Este fenómeno de la transformación global, del ser global y de la conciencia global y estos estados de conciencia, es lo que yo estoy empezando a hablarle al mundo, lo que yo llamo la postglobalización. Tenemos que empezar a hablar de la postglobalización. ¿Cómo evitar los problemas de la globalización? Una globalización que fue definida en términos económicos. Nosotros no podemos definir el estado de postglobalización en forma económica. Nosotros tenemos que definir este estado de postglobalización basado en la conciencia colectiva, en la transformación de todas las formas de vida del planeta y no solamente el ser humano. ¿Cómo vemos esta postglobalización? ¿Cómo vamos a caminar a esta postglobalización? ¿Cómo van a ser los ingredientes? ¿Cuál es la columna vertebral de la postglobalización? Nadie quiere hablar de ese tema. Este es el momento de hablar de ese tema, porque si no hablamos de ese tema, no conocemos el pilar de nuestra vida, no conocemos la intencionalidad de nuestra vida y va a ser muy difícil definir el camino. ¿Y cuál es el gran mantra de la postglobalización? Yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. ¿Eres capaz de repetirlo? Yo soy porque tú eres porque yo soy. Yo no puedo ser sin ti. Tú no puedes ser sin mí. Estados Unidos no puede hacer nada sin nosotros. Y nosotros no podemos hacer nada sin los otros. Santiago no puede hacer nada sin las regiones. Esto es un principio que se aplica a la política pública, se aplica a todo. Esa es mi fascinación, espiritualidad y economía. Por eso ahí me muevo. ¿Me entiendes? Espiritualidad y política, espiritualidad y negocio. Porque esta forma de interdependencia es muy importante. Y será a través de este mantra, yo soy porque tú eres porque yo soy, que podremos lograr seguridad en el mundo. Podremos lograr estabilidad en el mundo. Podremos lograr la conservación y podremos definir nuestros derechos. Steve Hawkins, muy conocido porque en esta conferencia casi toda la gente lee a Steve Hawkins. Steve Hawkins hace un mes atrás dice que el mundo dura 100 años. Y yo me pregunto si Steve Hawkins tiene la razón. ¿Por dónde se cae la fórmula de la Tierra? ¿Dónde va a estar la crisis? ¿Dónde se va a producir ese desmembramiento? ¿Serán enfermedades? ¿Será la locura? ¿Será un meteorito? No tengo idea. Pero Steve Hawkins me hace pensar. Y me hace pensar porque soy optimista.
porque si no fuera optimista no estaría aquí. Porque hay una manera de lograr que mis nietas, que las nietas de mis nietas tengan este planeta. Y que ellos digan, nuestra generación se la jugó. No se quedaron sentados. Que la generación se la jugó. Y creo que ese es un elemento importante. Yo diría que la única constante hoy es el cambio. Pero cuando yo era un economista joven, se me decía que el cambio era un tema tecnológico. Esperemos la tecnología para resolver el problema. Yo hoy día digo, esperemos la conciencia para resolver el problema. La gran limitante hoy día del mundo, del planeta, no es la tecnología, es la limitante biológica, incluido el ser humano y a todas las otras formas de vida. Mientras más destruimos el medio ambiente, menos inteligencia en el ser humano, menos estabilidad en el ser humano, menos capacidad de encontrar tecnología. Por lo tanto, hay una relación directa con la caída de este tema tecnológico material externo a nosotros como la solución. Se agotó ese camino. El camino ahora es el camino interno. Y hoy día encontramos fuera de nosotros los grandes aceleradores, como es la población, la demografía. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Chile, años A, no habían más de 2 o 3 ciudades en el mundo con 10 millones de habitantes. Hoy día hay cientos de ciudades con 10 millones de habitantes. Y muchos de nosotros aquí, creo que hay un par que estoy seguro, que han visto doblegarse la población del mundo en nuestra vida. Imagínate ir a Los Cerrillos a ver la llegada del primer DC-3. Yo no tuve calculadora. Yo no tuve computadora. Yo no tuve iPad, iPhone. Ese es el mundo de hoy. Pero un mundo de iPads y iPhones sin conciencia nos va a llevar a la ruina, porque nosotros tenemos que ser verdaderamente los conductores de esto. Y en este sentido nosotros tenemos 5 posibilidades frente al cambio. La primera posibilidad, no veo el cambio. Gente que me dice, don Alfredo, yo no sé de lo que está hablando. Es bien esotérico usted, pero yo no sé lo que está hablando. Oye, qué buena esta agua de Cedrón, interesante. Ya no hay agua, ahora tenemos que tomar otras cosas. No veo el cambio, primera posibilidad. La segunda posibilidad, veo el cambio, pero niego el cambio. Y conozco muchos de esos en mi familia, mis amigos. No tenéis razón, pero ¿sabéis qué más? No veo el cambio, lo veo y lo niego. Tercero, los que están siempre en contra del cambio. Yo me acuerdo en mi campaña, me decían, mire, vuelven 30 años más, realmente esto no da. Cuarto, lo peor. Cuarto, de que seamos víctimas del cambio. De que no nos estamos dando cuenta por qué tenemos cáncer. ¿Por qué tenemos todas estas enfermedades? Oye, pero qué raro, yo tengo una persona muy cerca de mi corazón, 38 años, con cáncer terminal, la desahuciaron todas las clínicas de Santiago. Y yo le dije, Pame, sálete de la matriz, ándate a la otra matriz. Y en eso está, y mejorando. Ese es el tema fundamental. Si no vemos el cambio, si vemos el cambio y lo negamos, si estamos siempre contra el cambio o si somos víctimas del cambio. Y yo me hago la pregunta, no teórica, ¿por qué estamos siempre en contra del cambio? ¿Por qué no vemos el cambio? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no ver el cambio? Ese es el tema, es el miedo, es el estrés, es nuestra incapacidad realmente de ver qué es lo que pasa con esta evolución. Este es el momento de cambiar eso. Este es el momento de salir de esta sala y cambiar la historia, porque si no la historia nos va a cambiar a nosotros. Y ese es un tema muy importante. Y por lo tanto yo diría, ¿cómo nos imaginaríamos nosotros un mundo destruido, sin pájaros, sin árboles? ¿Ah? ¿Cómo veríamos eso? Yo diría un infierno, yo no me lo imagino, no me lo puedo imaginar de que no suene nada, que somos zombies en el planeta. Ese es nuestro compromiso, entender esta gran interdependencia. Nosotros nos fascinamos con los legados, queremos dejar legados. ¿Cuál es el legado de nuestra generación?
Hay gente que me dice, don Alfredo, pero es que usted no ha reconocido que tenemos el avión, que pasamos de la carreta al avión supersónico, de que de un romanticismo con respecto a la luna llegamos a la luna, ¿me entiende? De que estamos en la instantaneidad, de que estamos en la física cuántica, bla, 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 bla. Y yo les pregunto a los jóvenes en la sala, si tu legado va a ser mejores robots, la casa inteligente, los autos inteligentes. Hago un paréntesis, un amigo mío salió a tomar, él tiene un auto muy moderno, salió a tomar trago, llegó a la casa y al entrar al portón chocó el portón. Y vino la policía, entonces él llamó a su abogado y le dijo, mira, estoy con la policía, por favor. Y le dijo, pero ¿para qué llamaste a la policía si estaba ahí tomado? No, me dice, el auto lo llamó. Es una historia real. Esos autos tú chocas y tienen un llamado telefónico automático por si te quedaste en alguna parte botado. El abogado le dice, pero qué idiota, ¿cómo llamáis? No, le dijo, si yo no llamé, fue el auto que llamó. ¿Cuál va a ser el legado? Yo me pregunto si todo lo que hemos visto es realmente bienestar, es realmente transformación. Yo no quiero ser injusto ni con la generación pasada, porque ellos crearon mi futuro. Ni quiero tampoco ser injusto con mi generación, porque se han creado muchas cosas. El tema en el futuro del mundo, con más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, tiene que ver con nuestro bienestar. Y tenemos que definir este bienestar. Y para eso necesitamos nuevos liderazgos. Necesitamos un país que sea el líder del mundo, pero sea un líder compasivo, un líder de gran potencia espiritual, un líder auténtico, un líder que escuche, no que solo dé órdenes, no que solo mande, un líder, como dice el Tao, que sin presencia entrega toda la presencia, que sin dar una orden da todas las órdenes. El Tao, el liderazgo. ¿Qué están haciendo las universidades? ¿Qué están haciendo estos festivales? Estamos creando este nuevo líder. ¿Dónde están esos líderes? ¿Confiamos en esos líderes? ¿Estamos dispuestos a luchar por esos líderes? Esa es la gran pregunta. Yo hablo hoy día con un cierto sentido de urgencia, pero no urgencia de pesimista, no urgencia de un pesimismo porque mira que se va a acabar el mundo. Yo hablo con urgencia para que podamos entender realmente lo que significa la interdependencia. El yo soy porque tú eres y el tú eres porque yo soy. Y aquí hay tres esferas importantes de interdependencia que se mueven unas con la otra. Hoy día están separadas y tenemos que juntarlas. La primera es la interdependencia entre todos los seres humanos. Y no es solo la interdependencia entre tú y yo, es la interdependencia de ti contigo misma, es la interdependencia de ti con tu divino. Y sabemos hoy día que en esta esfera de la interdependencia humana hay serios problemas. Miren lo que está pasando con Corea del Norte. Nosotros estamos aquí, pero alguien puede estar ahí en el botón, ¡tac! Mi primer día en Naciones Unidas, para aquellos que no saben, estuve en Naciones Unidas casi 10 años como representante del Banco Mundial. El primer día que yo entré por la reja de Naciones Unidas, que era un sueño mío desde pequeño, se firmaba el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares y todos los países estaban firmando que nunca más iban a proliferar armas nucleares. Voilà, aquí estamos. Esta esfera, bien controversial. Después tenemos la otra que es la naturaleza. La interdependencia con esta naturaleza y la ley natural. Tenemos la ley humana y la ley natural que tienen esta independencia. Yo encuentro que en esa esfera de la interdependencia más o menos las reglas están claras. Hay primavera, verano, otoño, invierno, hay flores,
hasta que nosotros dejamos hacerlo, hasta que nosotros intervenimos la ley natural con la ley del mercado, con la ley del ego, con la ley de tantas cosas. Y tercero, está la esfera de la interdependencia espiritual. ¿Y cuál es esa ley de interdependencia espiritual? Es tu Dharma, tu obligación en la tierra. Ese es el Dharma. Es tu contrato. Es lo que viniste a hacer en esta tierra. Y lo que yo te puedo decir es que tu Dharma está conectado con el mío. Yo no puedo autorrealizar mi Dharma si tú no autorrealizas tu Dharma. Estados Unidos no puede autorrealizar su Dharma como país sin que Chile autorrealice su Dharma como nación. Pero como colectividad, porque todos estamos en esta era en la Tierra, como colectividad humana, no como países, nosotros también tenemos que entender este Dharma. El tuyo, el mío, el de todos. Una persona en África que no puede cumplir con su Dharma, no me deja cumplir con mi Dharma. Y cosa curiosa, yo soy sacerdote maya y mi nombre maya es Kamalbé. Y yo le pregunté a mi maestro maya qué significa Kamalbé. Y me dice, mira, Kamalbé es un guerrero autosuficiente que va con la espada abriendo el camino, llega a la puerta final, abre la puerta final, pero pasa último. Interesante, ¿eh? Yo puedo hacer todo mi esfuerzo individual y llegar a la puerta final. ¿Ah? Mira, aquí estoy. No, pero ¿dónde está María? ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Javiera? Ese es el gran desafío. Esto requiere de una revolución de valores profundos que nosotros tenemos la responsabilidad. Y estamos fuera de esta matrix colectiva porque no sabemos leer el Dharma colectivo. Porque alguien va y corta un árbol de 3000 años para ponerte un limonero de 15 días. No se preocupe, que lo que pasa es que los costos de la construcción suben, entonces tenemos que cortar este bosque para hacerlo más barato, pero vamos a poner jardines. Yo no sé lo que significa eso. El escudo chileno tiene 2 especies en extinción, casi. El cóndor y el huemul. Yo no sé científicamente, no lo conozco científicamente, qué pasa cuando se desaparece el genotipo del cóndor. Yo solo lo puedo ver en mi meditación. Yo puedo tener una experiencia meditativa de eso, y es catastrófico. Cómo eso va tocando una cantidad de otras luces que no se podrán prender jamás. Pero no te lo puedo explicar, no te lo puedo poner con una firma científica. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir en una comunidad colectiva sin importarnos la destrucción del otro? La destrucción de los animales, la destrucción de los pájaros, de las flores, de toda la genética que nos acompaña. Y eso se debe al error de la teoría de la inteligencia diferenciada. Yo soy más inteligente que la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra para muchos es una cosa, para mí es un ser vivo. Y muchos con la teoría de Aristóteles, que dice que el menos inteligente se subyuga al más inteligente en la jerarquía de la inteligencia, la Tierra para ellos tiene menos inteligencia y por lo tanto la Tierra es tuya. A mí me preguntan si mi tierra es Ningüe, si yo soy el dueño. Y yo le digo, no, yo no soy el dueño, soy el propietario. Propietario porque la compré y tengo un papel de propietario, pero esa tierra ¿cómo va a ser mía? Esa tierra es de todos ustedes, es de todo el mundo. Y esa es la esencia. Es ahí donde está cayendo el sistema. Y nosotros no podemos permitir que no lleguemos a estados mayores de conciencia. Mientras más destruimos la naturaleza, menos capacidad tenemos que llegar para llegar a mayor estado de conciencia. El estado de conciencia está enraizado en la inteligencia de la Tierra. Y para aquellos que insisten que la Tierra es inferior, yo les digo ahora, a partir de ahora, no tomen jugo de zanahoria. Porque cuando realmente se absorbe el jugo de zanahoria a nivel ultramolecular, lo que se intercambia es una interdependencia de inteligencias.
Y si la inteligencia de la zanahoria es inferior, vas a terminar con esa inteligencia inferior de la zanahoria. Yo tomo jugo de zanahoria y me parece extraordinariamente completo, extraordinariamente grande, me agranda, me quita el cansancio, me da cosas. No es solo la vitamina y toda esta cosa, hay un intercambio de inteligencia. Quiero terminar para dejar tiempo para preguntas. Hoy llegó el momento de tomar conciencia de que nuestro destino es colectivo. Hoy llegó el momento en que tenemos que entrar en estados de mutualidad con todas las formas de vida del planeta. Las políticas económicas deben ser evaluadas no solo en relación a nosotros, sino en relación a todas las formas de vida. Si no, no funciona el sistema. Es una falacia hacerlo de otra manera. Tenemos que tener mutualidad. Tenemos que tener solidaridad con el otro, con los otros. Ya lo dije, hoy no solo tú evolucionas, está evolucionando todo, el pájaro, el insecto, todos estamos evolucionando. ¿Por qué tú vas a romper esa cadena evolutiva? Tenemos que tener justicia, tenemos que tener de alguna manera u otra amor y compasión. Mahatma Gandhi decía, conservarás en la tierra solo lo que amas, porque el amor es la fuerza que conduce a todos los valores. Y por lo tanto yo les digo para terminar, que tenemos una oportunidad única, singular en este momento histórico, para cambiar el destino de la tierra. Hagámoslo ahora, hagámoslo ahora. Muchas gracias. Sí, dejé 20 minutos. ¿Preguntas? Más que una pregunta, quería felicitarlo porque al oírlo usted me entero que nunca estuve perdido, que siempre estaba en la verdad. Y me motiva a seguir creando, soy un creador. Inclusive tengo un proyecto que tiene que ver mucho con lo que usted está hablando, que es crear plazas de meditación en exteriores, por todo el mundo. Son plazas que están dedicadas inclusive tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con la geometría de los mayas y el antiguo Egipto. La gente se sientan arriba de mi escultura para encontrarse en un estado real, en un contacto físico real, más allá de los medios digitales, donde el techo es el cielo y los pies estarán en contacto con la tierra real. Estas plazas que propongo meditar me encantaría que algún día pudiera llegar aquí a Chile. Yo inclusive estoy dispuesto a donar gratis toda mi propuesta para que la gente se conecte con todo este conocimiento que usted está expresando y ojalá lo que quisiera decir al final es que todo este conocimiento que usted acaba de decir aquí es lo que debería estar en las escuelas para que los niños estuvieran educándose para que puedan educar a sus padres que nunca fueron bien educados. Muchas gracias. Quisiera decirte que un aplauso. Solo quisiera decirte que hubo una época en que hacíamos meditaciones en silencio por la paz mundial y llegamos hasta la Casa Blanca. Cuando teníamos que pedir permiso para ocupar el territorio del Jefferson Memorial, mandamos una nota a la autoridad de los parques nacionales de Washington que está a cargo de estos monumentos. Y yo le decía a mi asistente espiritual, le decía yo, mira, esta es la prueba de fuego. Si ellos dicen no vamos a insistir. Mandamos una nota, porque hay que siempre llenar papel en este mundo histórico. Y llenamos y solicitamos todo. A las 5:30 de la tarde, al día siguiente a las 8:30 de la mañana, contesta el gobierno norteamericano, sí, el sargento a cargo de esto, tienen todo, estas son las reglas del juego para no destruir, digamos, el lugar. Yo me quedé emocionadísimo
de ver cuánta gente de distintas partes del mundo llegó a eso. No podemos vivir solo en el externo sin vivir en el interno. Y lo hicimos en muchos países del mundo. Después me cambió un poquito la vida y no lo he seguido haciendo. Respecto a los niños, no puedo solo felicitarte, yo creo que no hay otra. Pero yo te diría una cosa, y lo digo en términos muy humildes. También nuestra generación. Yo creo que nuestra generación tiene que decir algo, tiene que pronunciarse. Mi nieta mayor tiene 6 años, la menor tiene 3 y la más chica tiene 1 año ayer. ¿Cuál es el mundo de ellos? ¿Cuál es el mundo de ellos? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar a educarlos? Ellos están educados. Somos nosotros los que no estamos educados. Y por lo tanto yo quiero un pronunciamiento de la generación presente. Otra pregunta. Bien, don Alfredo. Bueno, como me presentaba anteriormente, usted sabe que soy de la 7ª región de Linares. En su campaña pasada, si hay algo que me llamó mucho la atención, fue justamente cuando en uno de los debates presidenciales se habló respecto del tema de la educación. Y creo, y a modo personal, conscientemente, lo que a mí me pasó fue algo, no sé, usted aludió al tema de la educación rural. Todos estaban encasillados en hablar de la gratuidad, cosa que es válido. Pero de mi trabajo también, como asistente social, trabajo en un programa con niños que han sido víctimas de abuso sexual y que trabajé también en la misma región. Sorprende también cuán difícil es llegar a esta conciencia, a cuánto es entender la empatía por el otro, es cuán difícil es entregarle esta mano para que ellos también sean conscientes de lo que viven y de lo que son parte. Esta ruralidad también a ellos también los limita mucho. Entonces, uno de mis usuarios me dice, señorita, que usted es muy inteligente. Y yo le digo, no, yo no soy nada. Y ahí recordé cuando usted hablaba respecto de la educación rural. Yo le dije, si el día de mañana hay un terremoto y se me cae todo, usted sobrevive, yo no. Yo puedo tener herramientas de estudio, pero realmente quien trabaja en la tierra y quien va a sobrevivir es usted y no yo. Usted es tan inteligente probablemente como lo soy. Gracias. Preciosa la historia. Yo creo que nosotros vivimos con un gran error del intelecto, que es intelectualizar. Yo puedo tener años de circo educativo, pero no saber nada. Hubo una época que el Banco Mundial me mandó a trabajar en el desierto Sahara. Y yo era joven, bien joven, y entusiasta. Y yo quería cambiar todo. Yo dije, mira, aquí yo voy a hacer de esto. Y después dije, oye, pero estos beduinos están aquí hace 3000 años. Prefiero preguntarle. En vez de llegar con tanta propuesta, digo, mira, ¿cómo sobreviviste esto? ¿Cómo estás sobreviviendo esto? ¿Cómo quieres sobrevivir en el futuro? Y fue así como me di cuenta de lo obvio, ¿no? Pero cuando uno está en eso no es tan obvio. Uno quiere cambiar. En segundo lugar, lo que hablas tú de la ruralidad y la educación. Yo estoy muy preocupado. Estoy preocupado porque he dicho siempre, no ahora, no en la época política, más de 40 años que lo he dicho, de que la educación tiene que ser de la mente, cuerpo y alma. Mente, cuerpo y alma. No es solo educación de la mente. Te cuento una anécdota rural. Como las escuelitas rurales son muy pequeñas, cuando llegan a primero medio se van a otra escuela donde tratan de sumar más gente porque no hay tantos profesores. Entonces hay internado. Y el 60-70%, no sé la estadística exacta, repite en primero medio
porque lo sacaron de su ambiente natural. O sea, el muchacho va a competir ahora, antes no competía. Él caminaba a la escuela, ahora camina al internado. O sea, es una transformación brutal de los muchachos. Y yo he puesto mucha atención en eso porque cuando yo llegué al campo, la mayor parte de los hijos de la gente que eran mis vecinos estaba entrando a este primero medio y todos repetían. Y yo decía, ¿pero cómo repetiste? Si eras tan buen alumno acá. Y me di cuenta que habían tantas variables de la mente y del espíritu que no estaban contabilizadas en la educación. Un día llegó una inspectora del internado, me dice, don Alfredo, nosotros tenemos un problema acá con la sexualidad y no nos dejan enseñar esto en el colegio. ¿Usted estaría dispuesto a dar una charla? Y sí, como yo no soy profesor y te ven así medio raro por la forma que me he visto y eso, entonces dije, no, no hay problema, yo voy. Habían más o menos 60 muchachos. Primera regla del juego, lo que se dice aquí no se sabe en ninguna parte. Hasta el día de hoy, 4 años, nunca se ha sabido nada de lo que pasó en esa sala. Segundo, nada de risitas ni hostigar al otro. Habían niños de 7 años hasta 18. Mi primera pregunta fue, ¿quién ha visto un acto sexual? Todos. Y cuando yo veo al niño de 7 años y le digo, oye, pero tú, ¿dónde lo viste? Yo pensé que era en la casa, porque son casas pequeñas, no hay privacidad, y este es un tema muy grave, la relación educación-vivienda, que estamos construyendo casas de 30 metros cuadrados, eso no es vivienda, eso es un parqueadero de automóviles. Y él me dice, don Alfredo, yo lo vi en el Google. Ah, le digo yo, ¿y te gustó? Interesante. No, me dice, muy violento. ¿Por qué? Porque el tipo llegó con una pistola, la apuntó y puso la pistola en el velador, obligando a la mujer a tener una relación con él. A este niño, para toda la vida, va a tener un problema no solo en relación con el sexo opuesto, consigo mismo, con su autoestima y todo eso. Yo creo que tenemos que tener una educación de la era de Acuario, una educación experiencial, porque es la experiencia la que aumenta el estado de conciencia. La conciencia es experiencia e intensidad de la experiencia. ¿Ah? 2 vértices, experiencia e intensidad de la experiencia. ¿Cómo vives esa experiencia? Eso es conciencia. Y nosotros tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiarlo radicalmente. Hoy día la gente dice, no, pero es que yo soy ingeniero comercial. Yo le digo, pero tú no hablas como ingeniero comercial. Tú no piensas como ingeniero comercial. Sí, pero yo tengo una sala de venta de mesa de billar. Es que para vender mesa de billar tú no tienes que ser un ingeniero comercial. Lo dejo hasta ahí porque este es un tema que da para mucho más. Si no hay más preguntas, hacemos meditación. Ok. Hola, Alfredo. Bueno, de lo que estoy escuchando, yo lo conocí a usted hace como 2 años, pero puros videos en internet y todo eso. Y con esta charla me di cuenta de que usted habla mucho de la importancia de la espiritualidad, y yo creo que hoy día la gente no necesita un líder político. ¿Ya? Yo creo que la gente necesita más un líder espiritual más que político. ¿Ya? Y de hecho hoy día yo me desperté viendo una de sus debates de senador del Maule. Debe haber sido re aburrido. Claro. Sí. Y, no, pero ese es el juego. Sí. Y lo que yo estaba pensando es, ¿no será, esto pensando en voz alta, no será mejor que usted así cuando tiene esta oportunidad de hablar? Esta pregunta es peligrosa. Sí. Dale. Ándate con calma, por favor. Que este es un estado público. Sí. No, pero hablar como un líder espiritual, más que tratar de caer en el juego de la política, de los debates políticos. Muy buena pregunta. Pero muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Aplauso. Y te lo voy a contestar larga, porque esta es la última pregunta para poder meditar un poco. Y voy a contestar un poquito larga esta pregunta, porque esta pregunta es clave.
Yo no tengo mucho éxito en mi vida, pero hay un éxito del cual me siento orgulloso, de que la economía que yo practico, mi economía como economista y mi espiritualidad son una. Yo no veo ninguna diferencia entre el ser económico y el ser espiritual. No tengo esa dualidad. Cada profesión tiene una semilla espiritual. En la época de Piscis no era relevante, porque la profesión era una colección de saber. ¿Para qué querías saber? Para tener y para hacer. Y hasta el día de hoy tú le preguntas a estudiantes, ¿para qué estás estudiando esta carrera? Para tener una pega. Yo me he encontrado con excepciones, y hay excepciones. El otro día me encontré con un cabro que está estudiando un doctorado en matemáticas. Yo casi me tiré al suelo a hacer postraciones como le hago a mi maestro, porque realmente un muchacho que goce ese camino de las matemáticas, que es lo más espiritual del mundo. Pitágoras era un gran líder espiritual. Pitágoras enseñó no solo las teorías de los triángulos y las áreas, Pitágoras enseñó cuál era el significado de los números. Pitágoras con un número te podía cambiar la naturaleza del medio ambiente de esta sala, recitando un grupo de números. ¿Cuál es la semilla espiritual de la medicina? La autorrealización de la vida. Si tú no has autorrealizado la vida, tú no puedes ser médico. ¿Cuál es la semilla espiritual del abogado? La autorrealización de la justicia. ¿Cuál es la semilla espiritual del agrónomo? La autorrealización de la ley natural. ¿Cuál es la semilla espiritual de la ingeniería? La autorrealización del tiempo. ¿Cuál es la semilla espiritual de la arquitectura? ¿Por qué esto es así? Es la autorrealización del espacio. ¿Cuál es la semilla espiritual del economista? La confianza. ¿Cuál es la semilla espiritual del periodista? La verdad. Hoy día no podemos seguir con carreras del siglo XIV. Y yo voy por universidad y universidad. Ustedes saben que yo recorro el país hablándole gratuitamente a todos los estudiantes. Es un desastre la educación hoy día. No es una educación del siglo XXI. Entonces cuando tú me dices, mira, esto de estar metido en la política, yo lo dije explícitamente y lo digo hoy. No puede existir política sin espiritualidad porque es un camino suicida. Pero tampoco puede existir espiritualidad sin política porque simplemente es una teoría, es una autorrealización, un goce personal. Hay dos cosas en mi espiritualidad. Una, la espiritualidad experiencial. Yo te tengo que dar esa experiencia. De lo contrario, tú no vas a caminar el camino espiritual porque no tienes la experiencia del goce espiritual. Pero lo segundo es la espiritualidad en lo público. Eso no te quita que yo esté en monasterio, que esté estudiando el Buda hace 50 años, eso no quita nada de eso. Pero si mi espiritualidad es solo para mí, yo, no tiene ningún significado. Hay una tipología en el budismo que es el bodhisattva. El bodhisattva es la persona, ¿no es cierto?, que dedica toda su vida a los otros, al servicio. Está el concepto de la yogini, de la mujer que está establecida en el ser suyo y en el ser de los otros. Por lo tanto, si tú solo haces espiritualidad porque tienes un centro espiritual, y forma el club de Mafalda. La espiritualidad debe estar donde no hay, no donde hay. Y por lo tanto a veces tomo esos riesgos, ¿no es cierto?, de estar donde uno pueda dar un mensaje. Y esto no es testimonial, porque el poder, la base del poder, es la justicia y la compasión, dos estados del ser fundamental para la humanidad. No puede haber justicia sin poder. Imagínate un juez que no tiene poder. Imagínate un juez que no es compasivo. Pero también imagínate un líder poderoso que no aplique justicia ni compasión. Es un desastre. La dualidad, ¿me entiende?, que vivimos hoy día en el mundo. ¿Qué tiene de esotérico el agua limpia? ¿Qué tiene de esotérico el aire limpio? ¿Qué tiene de esotérico proteger al cóndor? ¿Qué tiene de esotérico
que tú seas feliz. Y en vez de medir el Producto Interno Bruto, medimos la felicidad interna bruta. ¿Qué tiene de raro eso? Si estamos en MSA, es porque tenemos esa semilla nosotros. Todos ustedes tienen la semilla, y mejor y más cultivada que la mía. Yo aquí simplemente soy un provocateur, como dicen los franceses. No estoy siendo un vehículo, pero ustedes posiblemente en su propia vida y en su propio colectivo son muchísimo más que lo que yo puedo hacer. Pero yo no quiero que mi nieta me diga, abuelo, tú no te comprometiste, abuelo, no te la jugaste, no te la jugaste. Y eso no significa que yo voy a seguir postulando a cosas. Yo creo que esto yo no. El otro día me preguntaron en una entrevista de un diario cómo yo veía mi carrera política. Yo le dije, yo no tengo ninguna carrera política. Yo no estoy corriendo ninguna carrera. Yo estoy al servicio de una causa, nada más. Buena, mala, más o menos, eso ya es cosa del público, lo decide. Pero yo no estoy en una carrera. Es como decir, mira, tú estás en una carrera de economista, entonces significa que tengo que pasar como 7 veces el sedazo y todo eso. Cuando tú ves que la humanidad se abstrae, los Occupy en Estados Unidos, la primavera árabe, los indignados, estas son cosas que están floreciendo. Cuando tú ves que la gente no quiere cuestionar al modelo económico. Te voy a decir una cosa, hermano. Yo no estudié economía liberal cuando yo fui economista, ni en el doctorado, no existía. Yo estudié otro tipo de economía. Yo estudié economía institucional, estudié economía del desarrollo. Era la época desarrollista, los años 50, 60, 70, hasta los 90. No, los 80. ¿Por qué si yo estudié otro tipo de economía? ¿Por qué este tipo de economía tiene que ser fija, incambiable? No lo entiendo. Yo te juro no lo entiendo si no es una respuesta a la estructura de poder del establishment y nada más. Pero tu tema es profundo. Tú tienes que fijarte en tu semilla espiritual. Si tú dices, mira, Alfredo, pastelero a tus pasteles, ándate a un convento, yo no lo voy a hacer. Ya estaba en un convento, estaba en un templo, y lo seguiré estando, porque es como mi estación de servicio. Oye, por favor, tiene un poco más de octanaje, porque... Y una de ellas fue 5 meses, 4 meses en silencio en un bosque de lichis en el norte de Tailandia, solo. O sea, este trabajo del embudo al revés hay que hacerlo todo, no la mitad. ¿Me entiendes? No es solo la parte de arriba, el cilindro. Oh, está bien, pero hagamos un OM colectivo. Oh, bajo al colectivo, reconozco el colectivo. El colectivo me modifica, me dice, no, es que no es así. Vuelvo al gollete de arriba. ¿A través de qué? De este pasaje de la conciencia contenedora. Y ese es el único futuro. Ese es el único futuro. Muchas gracias a todos.